Hola, un gran saludo a todos. Les habla Claudio Rodríguez, director de BaseballJaponés.com, y les doy la más cordial bienvenida al episodio número 229 de La Hora del Béisbol Japonés. Un encuentro semanal para ponerlos al día con la actualidad de los latinos que están activos en la Liga Profesional Japonesa, hablarles de la historia y las curiosidades de la NPB y también responder a las preguntas de nuestros seguidores. El programa de hoy, 7 de marzo de 2021, está repleto de información muy interesante. Comenzaremos, como es costumbre, con nuestras notas y noticias más importantes de la semana, que incluyen la actuación latina en los juegos oficiales de pretemporada, el respaldo del manager Kimiyasu Kudo al cubano Yurisbel Gracial y la oficialización del nuevo contrato del venezolano Ernesto Mejía con los Leones de Seibu. Luego hablaremos del inminente establecimiento de la versión japonesa de la regla 5 del draft de las grandes ligas y por último responderemos a las preguntas que recibimos de nuestros fanáticos esta semana. De manera que sin más demoras, comencemos a pegarle la pelota. Antes que nada queremos hablar de la actuación de los jugadores latinos en esta primera semana de juegos oficiales de pretemporada. Como lo habíamos dicho la semana pasada, el martes 2 de marzo comenzaron los juegos oficiales de pretemporada y con ellos los primeros latinos ya empezaron a ver acción en los mismos. Recuerden, la mayoría de los jugadores latinos todavía no han llegado a Japón porque por problemas de visa no tienen la visa de trabajo que necesitan para entrar al país y el gobierno japonés se ha detenido, ha suspendido momentáneamente la emisión de visas de trabajo por motivo del coronavirus, porque la mayoría del país todavía está en estado de emergencia debido al aumento de los casos del coronavirus y el gobierno no está emitiendo visas de trabajo en este momento. La pandemia o el estado de emergencia supuestamente se acababa hoy o mañana lunes. Una vez que eso ocurra, el gobierno debería comenzar a emitir visas de trabajo otra vez y esperemos que ya entonces en los próximos días podamos ver a la mayor parte de los latinos que todavía están afuera llegar a Japón y comenzar su periodo de cuarentena de 14 días antes de poder comenzar a entrenar con sus compañeros. Pero al menos esta semana sí vimos a algunos jugadores ver acción, algunos jugadores latinos ver acción en los juegos oficiales de pretemporada. El que más partidos disputó con 5 fue el dominicano Steven Moya, que juega con los Búfalos de Orix y quien ya mencionamos en programas anteriores, fue el primer latino en llegar a Japón este año. Él llegó a Japón el 4 de enero. Precisamente con la intención de entrenar, de llegar a tiempo para no perderse el inicio de los entrenamientos primaverales, sabiendo que después de llegar a Japón todavía tenía que cumplir 14 días de cuarentena. Él decidió llegar temprano y fue el primero en llegar y esa es la razón por la que es el primero en comenzar a jugar sin problemas, porque repetimos, hay otros latinos que ya llegaron, por ejemplo el cubano Alfredo Despaine, pero todavía está cumpliendo sus 14 días de cuarentena, de manera que ni siquiera ha podido comenzar a entrenar con sus compañeros de equipo. Pero Moya fue el primero en llegar y el primero en comenzar a entrenar, así que está en forma excelente para jugar, está siendo titular con su equipo, así que pues qué placer verlo jugar y le fue bien esta semana, se fue de 10-3, batió para 300, conectó 2 dobles, un sencillo, anotó una carrera y remolcó una carrera también, de manera que fue el jugador que más acción vio esta semana. Hoy domingo 7 de marzo el dominicano Jeffrey Marte conectó el primer jonrón de latino de la pretemporada, fue un jonrón solitario, va de 5-1 apenas en 2 partidos, tiene promedio de 200, pero ya tiene un jonrón, una carrera anotada y una carrera empujada. El cubano Dayan Viciedo debutó ayer en la pretemporada, de manera que tiene, igual que Marte, ha jugado 2 partidos nada más, pero le ha ido bien, por supuesto. Viciedo va de 6-2 con 2 dobles, no, perdón, con un doble y un sencillo. Está bateando para 333 y en el partido de ayer inició un rally que al final le dio la victoria a su equipo. El venezolano, varios lanzadores han visto acción también esta semana. El venezolano José Flores fue el primero, quien se anotó el salvado en el único partido que ha visto acción. Lanzó 2 entradas completas, permitió un hit, ninguna carrera. Se anotó el salvado de ese juego y dejó su efectividad en 0. El jueves, si mal no recordamos, o el viernes, vimos a 2 lanzadores latinos en un duelo de picheo. Los dos fueron los abridores de sus equipos
el venezolano Albert Suárez por las Golondrinas de Yakult y el dominicano Ángel Sánchez por los Gigantes de Yomiuri. Ambos lanzaron 2 entradas completas sin permitir carreras. Albert Suárez lanzó 2 entradas completas, permitió un hit, ninguna carrera, 2 ponches, un boleto y dejó su efectividad en 0, se fue sin decisión. Y después Ángel Sánchez también lanzó 2 entradas completas, no permitió ni hits ni carreras, ponchó a 2, otorgó un boleto y también dejó su efectividad en 0 y se fue sin decisión. Y hoy domingo el venezolano Robert Suárez, que es el hermano de Albert Suárez, Robert Suárez va a ser el titular, el cerrador titular de los Tigres de Hanshin este año y hoy domingo vio acción por primera vez. Lanzó una entrada completa, permitió un hit, ninguna carrera, un ponche, un boleto y dejó su efectividad en 0. De manera que esos fueron los latinos que vieron, 7 latinos que vieron acción esta semana en la primera semana de juegos oficiales de pretemporada de la NPB. Excelente noticia, qué bueno verlos a todos poco a poco ya cogiendo su ritmo y preparándose para debutar o para comenzar a jugar desde el primer día de la temporada, que recuerden será el 26 de marzo. Tenemos menos de 20 días, 19 días para la jornada inaugural de la temporada 2021 de la NPB. Hablemos ahora del respaldo del manager de los Halcones de SoftBank, Kimiyasu Kudo, al cubano Yuribel Gracial. Básicamente lo que ocurrió es que en una de las declaraciones que dio esta semana, Kudo declaró que él confía en que Yuribel Gracial esté listo para jugar desde el primer día, del día inaugural de la temporada con el equipo de los Halcones de SoftBank. Gracial llegó tarde a Japón, llegó como el 15 de febrero o algo así, precisamente por el problema de su visa y el problema del estado de emergencia en Japón, pero pudo viajar y también estaba participando, si mal no recordamos, en la serie nacional cubana, pero logró viajar a Japón. Llegó el 15 o el 16 de febrero a Japón, cumplió sus 2 semanas de cuarentena y ya está entrenando con sus compañeros. Todavía no está jugando partidos oficiales de pretemporada, pero probablemente esta semana ya lo veamos viendo acción. Pero lo importante es que el manager Kudo confía en que va a estar listo, su condición física es suficientemente buena como para que sea titular desde el primer día de la temporada. Y esa es una gran noticia porque recuerden, el año pasado, debido al coronavirus, tanto Despaine como Gracial llegaron tardísimo a Japón. La temporada comenzó el 19 de junio y ambos llegaron a Japón a mediados de agosto, si mal no recordamos. Gracial comenzó a jugar poco después. Despaine también, pero Despaine se lesionó como después de una semana y estuvo como un mes más fuera antes de poder regresar. Pero Gracial sí jugó bien. Lamentablemente, pues no pudo jugar la temporada completa porque se perdió casi los 2 primeros meses de temporada por no poder viajar a Japón. En esta ocasión al menos llegó a tiempo y va a estar disponible para el primer día de la temporada. Así que es una buena noticia que el manager Kudo esté pensando en Gracial para que sea titular desde el primer día. Él no dijo nada con respecto a Despaine. Suponemos que todavía no está claro en cuál va a ser cuál es el estado físico de Despaine. Tiene que verlo entrenando. Y si le parece que Despaine está listo, pues lo pondrá a jugar también desde el primer día. Y si no, pues le va a dar un poco más de descanso. Lo dejará en el equipo menor para que se aclimate. Y una vez que esté listo, entonces lo subirá para que juegue también con el equipo mayor. Y con respecto al Iván Moinelo, pues se sobreentiende que Moinelo va a estar jugando desde el primer día. Moinelo llegó antes que Gracial y que Despaine. Moinelo llegó a Japón como el 5, el 6 de febrero. Ya cumplió su cuarentena, ya está entrenando con sus compañeros. Y lo más probable es que veamos a Moinelo en el bullpen de los Halcones de SoftBank desde el primer día de la temporada. Así que repetimos, esto es básicamente un voto de confianza para Gracial. Moinelo se sobreentiende que va a estar jugando desde el principio y Despaine no lo sabemos, pero seguramente tan pronto como esté listo pues lo subirán y lo colocarán a jugar con los Halcones de SoftBank. Excelente noticia en esa área. Y hablemos ahora de otra cosa importante que vimos esta semana, que fue la oficialización de la renovación del contrato del venezolano Ernesto Mejía con los Leones de Seibu. El equipo de Seibu ya había anunciado hace meses que tenía planes de renovar al venezolano Ernesto Mejía para esta temporada. Suponemos que se retrasó el proceso precisamente por el estado de emergencia y el hecho de que Mejía todavía no ha llegado a Japón porque no ha podido viajar, no tiene la visa de trabajo que necesita para entrar al país y una vez que lo haga va a tener que pasar 14 días en cuarentena antes de poder comenzar a jugar. De manera que pues
Eso ha retrasado todo el proceso, pero el equipo anunció esta semana oficialmente que ya le renovó su contrato para jugar este año otra vez con los Leones de Seibu. De acuerdo al diario Sankei Sports, el salario del venezolano va a ser 100 millones de yenes, que son aproximadamente $937,000 para esta temporada, que es el mismo salario que ganó el año pasado. Y eso significa que veremos entonces a Mejía por octava temporada en la NPB. Él llegó en 2014, recuerden, llegó tarde, llegó a finales de mayo, a mediados de mayo. Y a pesar de eso, ganó el título de jonrón en la Liga del Pacífico esa temporada. Tuvo unos 3 primeros años bastante buenos con el equipo. Los 3 años siguientes lamentablemente no fueron buenos. Casi siempre estuvo como reserva en la banca, no estuvo como titular. El año pasado tampoco estuvo como titular, pero el equipo le dio más tiempo de juego porque él comenzó a batear bien y mostró que podría ayudar al equipo. Y este año lo renovaron con la misma intención de que sea un jugador no titular, sino un reserva de lujo, pues un jugador que está en la banca, al que pueden poner a batear en cualquier momento y que puede ayudar al equipo a ganar partidos y a ganar títulos, como lo hizo en 2018-2019, cuando el equipo de Seibu fue campeón de la Liga del Pacífico en esas 2 temporadas. Finalmente, esta semana vimos también a Shohei Ohtani, el fenómeno Shohei Ohtani con los Angelinos de Los Ángeles. Está viendo acción en los partidos de pretemporada de las grandes ligas y le ha ido muy bien. Lo vimos conectando varios sencillos, varios hits. Y también lo vimos conectando un soberbio jonrón de 2 carreras, pero espectacular, increíble. El batazo que pegó en estos días por todo el jardín central rebasó la cerca del estadio en el que estaban jugando, de manera que está bateando pues de primera calidad muy bien. Y además de eso, el viernes realizó su primera apertura de la temporada y le fue bien. Permitió una carrera, permitió 3 hits en apenas una entrada de 2 tercios, pero los 5 outs que sacó fueron todos ponches. La recta estuvo cerca de las 100 millas por hora, llegó 97, 98. Al parecer pues le falta un poquito mejorar su control, pero en términos generales se le vio bastante bien, con fuerza en sus lanzamientos, en su recta, con capacidad para retirar a los bateadores. Y pues es una excelente noticia porque pues caramba, las lesiones lo han estado molestando desde que debutó en las grandes ligas en el año 2018, pero después de pasar por una operación Tommy John, de recuperarse, etcétera, pues estamos más cerca que nunca de que Ohtani regrese a la titularidad en el papel que todos lo queremos ver, lanzando y bateando al mismo tiempo. Va a ser lanzador una vez a la semana y en los días en los que no esté lanzando va a ser bateador designado con los Angelinos de Los Ángeles. Y caramba, queríamos verlo. Esperemos que pueda lograr mantenerse haciendo eso por lo menos por la temporada completa. En 2018 lo hizo a medias, estuvo como 1 mes o 2 meses bateando y lanzando, pero lamentablemente se lesionó el brazo y no pudo hacer mucho en ese aspecto, aunque sí jugó el resto de la temporada como bateador designado. De manera que nada, vamos a ver qué tal le va esta temporada. Estamos todos muy ansiosos por verlo jugando y pues le deseamos lo mejor. Es un muchacho que tiene muchísimo talento y la capacidad para lanzar y batear muy bien a un nivel muy alto. Y caramba, es el sueño de todos los fanáticos del béisbol de verlo actuando en su mejor forma, pues cumpliendo ambos roles, que va a ser algo pues absolutamente sensacional. Es algo que todos queremos ver. Vamos a pasar ahora a la siguiente sección del programa de hoy, las noticias de la semana. Nuestra semana comenzó el lunes 1 de marzo con nuestra columna El Bate del Samurái, en la que hablamos de los cambios que ha sufrido, que ha pasado el Seibu Dome a través de los años, el estadio sede de los Leones de Seibu, que está ubicado en un lugar muy muy bonito, lleno de árboles y lagos, de naturaleza, pues un estadio precioso, que originalmente se llamó Estadio de los Leones de Seibu. Luego se le colocó un techo. Y a partir de ese momento comenzó a llamarse Seibu Dome y después ha cambiado de nombre varias veces porque los derechos del nombre del estadio se han vendido a distintos patrocinantes. En este momento se llama MetLife Dome
porque la compañía de seguros MetLife es la que está pagando los derechos para nombrar el estadio. Pero es un estadio muy bonito que siempre ha sido, tiene una vista muy particular, muy especial, porque repetimos, no es un domo en el sentido estricto de la palabra, porque no es un estadio techado, es simplemente un estadio abierto que tiene un techo encima. Y eso causa problemas que ya mencionamos en ese artículo y los mencionamos la semana pasada, problemas de temperatura, porque ese techo atrapa dentro del estadio el aire caliente o frío que viene de afuera. De manera que cuando afuera hace mucho calor, adentro hace más calor todavía. Y cuando afuera hace mucho frío, pues adentro hace más frío todavía porque el aire frío o caliente se queda estancado debajo del techo. No hay manera de sacarlo de ahí. Eso pues molesta, digamos, tanto a los jugadores como a los fanáticos, a todos los que están dentro del estadio. Pero visualmente es un estadio muy bonito, lleno, rodeado de naturaleza, tiene buenas secciones de asientos para sentarse a disfrutar el partido. Los baños son extremadamente limpios. Hemos tenido la oportunidad de visitar el estadio varias veces y es muy bonito. Y una de las cosas que vimos o que ocurrió este año es que sustituyeron las secciones detrás de los jardines, del jardín izquierdo y del jardín derecho. El estadio tenía una sección abierta con una grama artificial en la que la gente básicamente se sentaba a ver el partido en el piso como si estuviese haciendo un picnic. Y cuando la sección está llena, pues todo el mundo está de pie viendo el partido mientras cantan y bailan, animando a sus jugadores, a los jugadores de los distintos equipos. Lamentablemente el equipo decidió sustituir esas secciones. En vez de dejar la grama natural, la quitaron y colocaron asientos normales, pues para que los fanáticos vean el partido sentado. Un fanático nos escribió diciendo que caramba, que es una lástima porque eso le da un cierto encanto, cierta personalidad al estadio. Estamos totalmente de acuerdo, va a ser una pena ver que esas secciones ya no estén disponibles en el estadio. Pero al mismo tiempo, digamos, es un estadio que ha sufrido cambios, muchos cambios a lo largo de los 40 años que ya tiene funcionando, o más de 40 años que ya tienen funcionando, de manera que pues es algo inevitable. Esos son los cambios que vienen con el tiempo y que no se pueden evitar. De cualquier forma, los invitamos a que lean la columna que tenemos ahí, videos del estadio en sus distintas etapas, cuando no tenía techo, cuando comenzaron a construirle el techo y ahora que tiene el techo puesto, cómo se ven cada uno de esos aspectos. El martes 2 de mayo, la noticia del día fue el inicio de los juegos oficiales de pretemporada de la NPB y el dominicano Steven Moya, que conectó un doble y anotó una carrera en ese primer partido que disputó. Fue el único latino que vio acción ese día. El miércoles 3 de marzo, la noticia del día fue que el venezolano José Flores anotó el primer salvado latino de la pretemporada en el triunfo de los Marinos de Lote. El dominicano Steven Moya jugó también en su partido, pero se fue de 2-0. El jueves 4 de marzo ningún latino vio acción. La noticia del día fue que el japonés Tomoyuki Sugano, quien recuerden estuvo a punto de irse a las grandes ligas, pero al final no lo logró este invierno. Él decidió regresar a Japón y jugar al menos un año más con los Gigantes de Yomiuri, que es su equipo original. Y pues esta semana, el jueves, le tocó abrir y ganó su primer partido de la pretemporada. Sumó su primera victoria. El viernes 5 de marzo, el dominicano Steven Moya fue noticia otra vez, conectó su segundo doble de la pretemporada, fue el único latino que vio acción ese día. Ayer sábado 6 de marzo, la noticia del día fue el cubano Dayan Viciado, que se fue de 3-2 con un doble y un sencillo en su primer partido o en su debut en los juegos oficiales de pretemporada. Fue un caso bien curioso porque Viciado le conectó el doble en el sexto episodio, si mal no recordamos, a Masahiro Tanaka. Masahiro Tanaka fue el lanzador pues, que pasó las últimas 7 temporadas con los Yankees de Nueva York. Él había salido de las Águilas de Rakuten en el año 2013 después de una temporada increíble en la que dejó récord de 24-0 y una efectividad de 1.27. Además llevó el equipo de Rakuten al único título de liga y de la Serie de Japón que ha ganado en su historia hasta ahora. Tanaka pasó 7 temporadas en las grandes ligas con los Yankees de Nueva York. Si lo recuerdan, él firmó cuando el equipo de Rakuten no puso disponibilidad de los juegos de los equipos de grandes ligas
a finales de 2013 a través del sistema de traspasos. Y los Yankees de Nueva York terminaron ofreciendo $155 millones más 20 millones que le pagaron al equipo de Rakuten para dejarlo en libertad por el costo del traspaso. Pero Tanaka pues firmó por 7 temporadas y $155 millones. Y una vez que cumplió su contrato, Tanaka quería mantenerse con el equipo de los Yankees de Nueva York, pero los Yankees pues no quisieron renovarlo. Y en vez de jugar con otro equipo de Grandes Ligas, pues Tanaka decidió regresar a Japón y jugar con las Águilas de Rakuten, con su equipo original. De manera que Tanaka estaba debutando, digamos, en los juegos oficiales de pretemporada este sábado. Y Viciedo fue el que le conectó un doble. Fue una recta alta y Viciedo le hizo buen contacto. Conectó un doble, se fue de 3-2 en el partido y en ese momento lo sustituyeron y trajeron un corredor emergente. Y ese primer hit, ese doble de Viciedo dio origen a un rally de 2 carreras de los Dragones de Chunichi. Y gracias a esas 2 carreras, pues el equipo terminó ganando el partido sobre las Águilas de Rakuten y Tanaka cargó con la derrota, de manera que fue básicamente Viciedo quien abrió la oportunidad para que Tanaka perdiera ese partido ayer sábado. Y hoy domingo la noticia del día fue el dominicano Jeffrey Marté, que conectó un jonrón solitario ante el veterano ex Grande Liga Tsuyoshi Wada. Wada jugó con los Cachorros de Chicago, en 2015, como 2 años estuvo en las Grandes Ligas. Wada ya está cerca de los 40 años, pero es un lanzador que todavía tiene buen control de la pelota, buen dominio, y que se ha mantenido jugando con su equipo original, los Halcones de SoftBank. Y pues en el juego de hoy, Marte le conectó un jonrón solitario. También fue una recta que se le quedó alta. Marte hizo un buen contacto y conectó el primer jonrón latino hasta ahora de la pretemporada de la NPB. El dominicano Steven Moya volvió a jugar hoy, conectó un sencillo y empujó una carrera, de manera que fue su primera carrera empujada de la pretemporada y además subió su promedio a 300. De manera que dentro de todo tuvimos una primera semana de juegos oficiales de pretemporada en los que varios latinos vieron acción y varios de ellos fueron protagonistas también en sus distintos partidos. Pasemos ahora a la siguiente sección del programa de hoy, conociendo al béisbol japonés. Esta semana en Conociendo el Béisbol Japonés queremos hablarles de la versión japonesa de la regla 5 del draft de las Grandes Ligas. Y esto lo hacemos en referencia a un artículo que publicó nuestro amigo Jim Allen en su blog personal esta semana. Recuerden, Jim Allen es un veterano de la cobertura de la NPB en inglés. Él trabaja para la agencia de noticias Kyoto, tiene ya como 30 años o más viviendo en Japón y cubriendo la NPB, de manera que es un conocedor. Tiene profundo conocimiento después de todo lo que ocurre en la NPB y sus reglas. Y él publicó un artículo bien interesante esta semana en el que explica lo que está ocurriendo con el intento de la Asociación de Peloteros de la NPB de establecer una regla similar a la regla 5 del draft de las Grandes Ligas. Vamos a explicar brevemente primero qué es la regla 5 del draft de las Grandes Ligas para los que no estén al tanto de eso. Es una regla que tiene lugar, o es un draft básicamente separado al draft normal de las Grandes Ligas, en la que tiene lugar cada diciembre, y es un draft en que los equipos que no tienen su roster de 40 completo, no lo tienen lleno, tienen espacio para meter a jugadores, esos equipos pueden seleccionar jugadores que no están en el roster de 40 de los otros equipos y utilizarlos y firmarlos para poder llenar sus roster. Básicamente los equipos que necesitan revisen las listas de los jugadores disponibles en los otros equipos, esos jugadores que no están en el roster de 40 de los otros equipos, pero que todavía tienen un acuerdo, un contrato con esa organización. Los revisan y si alguno de ellos les interesan, pues ellos contactan al equipo y le dicen, mira, yo quiero firmar a este jugador al que tú tienes fuera de tu roster de 40, y si hay un acuerdo, pues llega a un acuerdo, lo negocian, compran el contrato y firman a ese jugador para agregarlo a su roster de 40. En Japón, la Asociación de Peloteros quiere hacer algo similar. Está buscando hacer un sistema parecido para básicamente darle a los equipos la oportunidad de firmar
jugadores de otros equipos de la NPB que son buenos, pero que no tienen espacio dentro del equipo en el que están, porque ese equipo ya tiene todas las posiciones ocupadas, no tiene espacio en su roster, etcétera, por distintas razones. La idea o la propuesta de la Asociación de Peloteros de la NPB es que cada equipo nomine hasta 8 jugadores de su organización al draft, de manera de que esos jugadores tengan la oportunidad de ser seleccionados por otros equipos que vean valor, que vean calidad en esos jugadores y que digan, mira, este equipo no lo está utilizando, pero a mí me interesa porque este jugador o este lanzador tiene unas capacidades específicas que me podrían ayudar a mí. Entonces la idea es que esos jugadores que tienen trabajo pero que no tienen chance de jugar como titulares o de jugar muy a menudo porque el equipo en el que están simplemente no tiene espacio para ellos. Um, Ellos quieren que se haga un draft de esa manera para que estos jugadores que están trancados en un equipo en el que no tienen chance de jugar, pues tengan la oportunidad de irse a otro equipo donde sí les den tiempo de juego. Básicamente están ayudando a esos peloteros a que consigan trabajo diario, pues como jugadores titulares. Ahora, eso es lo que está proponiendo la Asociación de Peloteros del Béisbol Japonés, pero la NPB como tal, o como siempre se niega. La NPB es extremadamente floja como organización, repetimos, y lo hemos explicado en varias ocasiones. La NPB no maneja el negocio, la NPB no lidera el negocio del béisbol japonés. La NPB es una oficina en la que la gente se sienta básicamente a hacer nada. Ellos más o menos toman la responsabilidad de organizar el calendario. Y eso es todo. El negocio lo dirigen, cada equipo se encarga de promocionar su negocio, de promocionar su imagen, negociar sus derechos televisivos, todo ese tipo de cosas. La NPB no hace nada por ellos. En las grandes ligas ocurre lo contrario. La oficina de las grandes ligas, a través de una empresa llamada MLB Advanced Media, esa es la oficina que se encarga de negociar todo. Ellos venden los derechos de los juegos de grandes ligas a todas partes del mundo. Ellos se encargan de organizar, de crear y de mantener la página mlb.com y mlb.tv, que es la página a la que uno se suscribe para ver los partidos de grandes ligas. Ellos manejan todo el negocio, hacen la promoción, venden los productos, venden las entradas a los estadios, todo eso. Se encargan de realizar todo ese negocio y después reparten las ganancias entre todos sus socios, porque son los 30 equipos de grandes ligas. En Japón, esa no es la manera que funciona. En Japón, en lugar de que la NPB sea la oficina que esté manejando todo el negocio y después repartiendo las ganancias, es todo lo contrario. Cada equipo tiene que darle dinero a la NPB para que la NPB trabaje, pero al mismo tiempo la NPB no hace nada. De manera que, ¿por qué están dándole dinero a esa oficina que no se encarga de traer dinero ni de generar progreso, digamos, a la liga? Eso es algo que no entendemos todavía. Pero igual, volvamos al punto. La Asociación de Peloteros de la NPB está proponiendo este tipo de draft, pues en el que cada equipo nomine hasta 8 jugadores a los que pueda dejar en libertad. Los otros equipos los ven y si les interesa alguno de ellos, pues lo firman y se llega a un acuerdo y se cambia dinero entre ambos clubes y punto. Y eso le va a dar el chance a estos jugadores que están estancados en un equipo en el que no tienen espacio para jugar, les va a dar el chance de irse a otros equipos donde sí le van a dar más chance de poder jugar. Ahora, la NPB se ha estado negando a aceptar eso básicamente porque no tienen, por flojera, pues porque no, por pereza, por ganas de no hacer nada, que es lo que siempre hacen. Pero no porque les parezca que es una mala idea, sin mucho menos, sino porque no se quieren mover, pues no quieren levantarse del asiento y trabajar efectivamente para hacer algo que beneficie a la liga. De manera que una cosa muy interesante que explica Jim Allen en su artículo es que casualmente, a pesar de que la NPB no quiere hacer nada, lo más probable es que no tengan más remedio que aceptar la propuesta de los jugadores de la Asociación de Peloteros de la NPB, porque la NPB en este caso está siendo víctima de su propia incapacidad, de su propia falta de visión y de trabajo, pues de seriedad
para hacer el trabajo que supuestamente debería estar haciendo. Vamos a explicar eso para que entiendan mejor de lo que estamos hablando. La NPB ya tiene una regla similar a la regla 5 del draft que se llama draft de selección. La diferencia es que ellos nunca lo hacen, nunca ejercen ese draft. Esta llamada regla que ya está escrita, que forma parte de las reglas de la NPB y que se llama draft de selección, es un draft que se supone que debería ocurrir cada año entre 7 y 10 días después del draft regular de la NPB, que es el draft en donde seleccionan a los novatos que están saliendo del colegio, de la escuela secundaria o de la universidad. Cada año debería ocurrir un segundo draft en el que precisamente los jugadores que los otros equipos no están utilizando pueden ser comprados o firmados por equipos rivales. Pero este draft realmente nunca se lleva a cabo, nunca se realiza, nunca se planea. La NPB no hace ningún esfuerzo por hacer posible que ese draft se cumpla. De manera que la Asociación de Peloteros está proponiendo una cosa distinta, la misma idea, pero una manera distinta de hacerlo. Y la NPB está diciendo que no, que bueno, que tengo flojera, no es necesario, etc. Pero el problema es que, o lo que dice Jim Allen, que es bien interesante, que la carta a favor en esta negociación que tiene la Asociación de Peloteros es que si la NPB se sigue negando, la Asociación de Peloteros le puede decir, mira, o tú me haces esto como yo quiero o te obligo a que cumplas ese draft de selección que has debido estar haciendo todo este tiempo y que nunca hace. Y esta parte no la entendimos bien en la explicación de Jim Allen, pero suponemos que lo que ocurre es que el draft de selección, si se realiza y si se hacen transacciones, la NPB tiene que cubrir los costos de todo eso. Y obviamente eso lo va a afectar como oficina, mientras que si lo hacen de la manera que los peloteros están insistiendo o están proponiendo en este momento, pues eso le va a costar menos o no va a tener ningún costo para la NPB. Por esta razón, Jim Allen piensa que es probable que incluso este año la NPB termine aceptando eso, porque si no lo hace, le va a costar más en el futuro. Lo pueden demandar legalmente y los pueden obligar a no solo a que trabajen, sino a que pierdan dinero. Y obviamente la NPB nunca va a querer perder dinero de esa manera. Y esto es algo que no es la primera vez que ocurre. Históricamente la NPB ha cometido errores de este tipo una y otra vez, que son cosas que ellos se suelen manejar por acuerdos de palabra. Esto siempre ha sido así, o la gente dice que esta es la manera que funciona y ellos lo creen y punto, y trabajan de esa manera. Ellos nunca se molestan en revisar lo que realmente dice el contrato, lo que realmente dicen las reglas. Un ejemplo que menciona Jim Allen, que es probablemente el ejemplo más importante de todo esto, fue la escapada, entre comillas, de Hideo Nomo a las Grandes Ligas en 1995. En aquel momento ningún jugador de japonés había jugado en las Grandes Ligas salvo Masanori Murakami en 1964 o algo así, que fue el primer japonés en jugar las Grandes Ligas y que terminó regresándose a Japón porque el equipo japonés quería que él regresara a jugar a Japón. Pero desde entonces ningún otro pelotero japonés había ido a jugar a las Grandes Ligas, no porque no quisieran, sino porque los equipos en Japón no les daban la libertad para firmar en las Grandes Ligas. Sin embargo, Hideo Nomo llegó un momento en el que él estaba decidido a jugar en las Grandes Ligas. Él se juntó con un famoso agente llamado Don Nomura, y Don Nomura se encargó de contratar un abogado en California, Arn Tellen, que de hecho todavía trabajan juntos, es un famoso representante de peloteros en las Grandes Ligas. Él hizo traducir al inglés una copia del contrato estándar que firman todos los jugadores japoneses en la NPB y se lo envió a Arn Tellen y le dijo, Arn, ¿puedes por favor revisar este contrato a ver si hay alguna figura legal que nos permita sacar a Hideo Nomo de su contrato para que él tenga la libertad de irse a las Grandes Ligas? Y Arn Tellen revisó el contrato y encontró algo. Es una cláusula que tiene que ver con el retiro de los jugadores de Japón. Es decir, según el contrato japonés, o al menos el contrato que estaba firmado en aquella época, si un jugador japonés decidía retirarse, digamos un jugador de 30 años que por cualquier motivo personal o lo que fuese, decide retirarse
de su carrera activa como pelotero, ellos pueden retirarse, ellos dejan de cobrar por supuesto, pero se retiran y ya no están obligados a jugar béisbol otra vez con ese equipo y van y hacen lo que quieran. Pero si después de un tiempo ese jugador que se retiró decide volver a la actividad, decide volver a jugar béisbol, está obligado por ese contrato a regresar al equipo original con el que estaba jugando, pero solamente si lo hacía dentro de Japón. Si él decidía ir a jugar con un equipo fuera de Japón, él hubiese podido, tenía la libertad de jugar con cualquier equipo que quisiera. Es decir, el contrato de la NPB en ese momento no reservaba los derechos mundiales del jugador, reservaba los derechos solamente dentro de Japón. Si el jugador se retiraba y después quería regresar a jugar otra vez, obligatoriamente tenía que regresar a su equipo original, pero solo dentro de Japón. Si él se retiraba y después se iba a jugar a las grandes ligas, legalmente eso era posible. Y Don Nomura y Arn Tellen escribieron una carta a la oficina del comisionado de la NPB pidiendo clarificación de la regla y la oficina le respondió por escrito que eso era correcto, que el jugador se retiraba y después quería jugar otra vez. Dentro de Japón solamente podía jugar con su mismo equipo, pero fuera de Japón podía jugar con el equipo que él quisiera. Y con esa carta, esa respuesta por escrito que recibieron de la oficina de la NPB, ellos le mostraron esa carta a todos los medios en Japón y de esa manera fue que Hideo Nomo pudo irse a jugar a las grandes ligas. Él se retiró, él tuvo una pelea con la gerencia del equipo para el que jugaba. Ellos lo retaron a que firmara su carta de retiro. Él la firmó ahí dentro, enfrente de ellos. Digo, me retiro y no juego más con ustedes. Ellos obviamente no sabían cuál era su intención, qué era lo que estaba pasando. Pero gracias a esa cláusula que nadie en la NPB se molestó en leer, Hideo Nomo tuvo la oportunidad de declararse agente libre e irse a jugar a las grandes ligas. Y en ese momento firmó con los Dodgers de Los Ángeles y comenzó la carrera, y no solo la carrera de él, sino le abrió las puertas a todos los demás jugadores japoneses a que pudiesen venir a jugar en las grandes ligas. Y el punto que hace Jim Allen en este momento, y que además queda claro, es que así como ese ejemplo ha habido muchos otros. La NPB simplemente sigue pensando en que, oh no, eso es lo que todo el mundo dice, eso es lo que hemos hecho todo el tiempo, pero nadie nunca se ha sentado a leer en realidad a ver qué dice el reglamento. Y por no haber hecho eso, pues la NPB pasó uno de los episodios más embarazosos que han pasado, una de las mayores vergüenzas que han sufrido en toda su historia, porque nadie se molestó en leer el reglamento y Hideo Nomo le jugó le hizo una viveza, pues se leyó bien el contrato, planificó lo que iba a hacer y logró escaparse, pues entre comillas, de la NPB. Y después de él, pues muchos otros jugadores japoneses han logrado irse a jugar a las grandes ligas. Otro ejemplo similar de lo que ocurrió una vez era que los equipos de la NPB, los dueños de la NPB, que suelen ser muy arrogantes, ellos sabían de alguna manera que los jugadores no tenían derecho a contratar a un agente para que negociara en su lugar, un agente que conozca de las reglas, de las leyes y que pueda negociar sus contratos de manera que les pueda conseguir la mayor cantidad de dinero posible. Tradicionalmente, pues los dueños de los equipos negociaban directamente con los jugadores y punto. No había ningún agente que negociara en su lugar, pero en algún momento, no recordamos quién fue, quizás en los años 90 o algo así, un jugador japonés decidió por primera vez enviar a un agente a que negociara en su lugar para que les consiguiera el mejor salario posible a ese jugador. Y los dueños de los equipos estaban molestos. ¿Cómo es posible que este jugador esté enviando a un agente a que negocie en su lugar? Esto no está permitido en las reglas, pero obviamente nadie nunca se molestó en leer las reglas para ver si eso estaba prohibido de verdad o no. Y esa es la razón, y por supuesto no estaba prohibido, de manera que a partir de ese momento pues los jugadores japoneses comenzaron la costumbre de contratar agentes para que negociaran en sus lugares y les pudieran conseguir mejores salarios. Incluso Jim Allen mencionó un ejemplo personal cuando él trabajaba para el diario Yomiuri, la versión inglesa del diario Yomiuri, en donde tenían un contrato que era lo mismo. Pues el contrato decía que ellos el periódico no le estaba pagando el tiempo extra que estaba obligado a trabajar para pues llenar todo lo que haya que llenar antes de publicar la edición del diario el día siguiente.
No les pagaban, no les estaban pagando ni tiempo extra ni les daban seguro médico o algo así. Y la asociación de empleados, pues, o la unión de empleados se dio cuenta de que en el reglamento había una cláusula en el que la compañía estaba obligada a pagarles por eso, pues. Y cuando le mostraron eso, entonces en ese momento fue que la compañía aceptó pagarles lo que ha debido estarle pagando desde el principio, eh, porque si no, pues los iban a demandar y la demanda les iba a costar muchísimo más dinero que simplemente pagarles lo que les debían pagar. De manera que, repetimos, esta es un error que cometen mucho las compañías japonesas en general, no solamente la NPB, porque están tan acostumbrados a trabajar en base a acuerdos de palabras que no le prestan atención a lo que está escrito en el papel. Pero cuando uno se pone a leer lo que está escrito en el papel, pues se da cuenta que ellos no están al tanto de eso, y si uno los presiona adecuadamente, pues ellos no tienen más opción que ceder y aceptar lo que les están proponiendo. En este caso, lo que explica Jim Allen, y repetimos, nos parece muy interesante, es que la Asociación de Peloteros va a estar presionando para que les acepten esa nueva regla, que es la regla similar a la regla 5 del draft de las grandes ligas. Y lo más probable es que la NPB no tenga más derecho, no tenga más remedio que aceptar esa propuesta, porque si no lo hacen, pues va a ser peor para ellos. Y Jim Allen dice que es probable que este mismo año ya veamos que la NPB acepte eso. De manera que gracias a Jim Allen por este gran artículo, esa explicación, porque es muy interesante este tema, y va a ser interesante ver cómo la NPB responde a la propuesta de la Asociación de Peloteros de este año, a ver cómo surge o cómo se desarrolla todo eso. Pasemos ahora a la sección final del programa de hoy, las preguntas de la semana. 監督よろしくお願いいたします。はい、どういたします。まずはオファーをされた時の気持ちを教えてください。 Esta semana, como siempre, recibimos varias preguntas y comentarios de nuestros fanáticos a través de las distintas redes sociales. Comencemos con Carlos Valle vía Twitter, quien nos pregunta: ¿y Masahiro Tanaka se fue de las grandes ligas? Pues sí, Carlos, si no te habías enterado, se fue. Él aguantó hasta el final, estaba tratando de renovar con los Yankees de Nueva York, pero lamentablemente no pudo llegar a un acuerdo. No se sabe si fuera solamente el dinero o si simplemente los Yankees no lo querían renovar porque ya no confiaban en él, o no sabemos cuál fue el problema. Pero el hecho es que los Yankees no lo quisieron renovar, y en lugar de querer jugar o querer firmar con otro equipo de las grandes ligas, Tanaka decidió regresarse a Japón a jugar con su equipo original, Águilas de Rakuten. Eso pasó a principios de enero, y ahora vemos a Masahiro Tanaka pues ya entrenando con las Águilas de Rakuten este año. Supuestamente es un contrato de un año. Cuando se termine el año, suponemos que él querrá o verá si puede regresar a las grandes ligas otra vez o no. Y si no, pues se quedará en Japón, pero ya veremos qué pasa. De momento, Masahiro Tanaka va a jugar en Japón este año con las Águilas de Rakuten. Eric McFly vía Twitter nos pregunta: no sé por qué, nos comenta, perdón, no sé por qué, pero le tengo mucha confianza o mucha fe a Shohei Ohtani. Pues gracias por el comentario, Eric, y así es que debe ser. Ohtani es un muchacho extremadamente talentoso, y que, repetimos, desde el principio, desde que llegó a las grandes ligas en 2018, lo hemos estado diciendo. Ohtani es capaz de hacer cosas que todos queremos ver, que es que lance y que batee al mismo tiempo, que sea abridor una vez a la semana y que en los días en los que no abra sea bateador designado para los Angelinos de Los Ángeles. Pues nos parece que lamentablemente las lesiones lo han limitado todo este tiempo, pero incluso se hizo una operación Tommy John y se perdió todo el año 2019 debido a eso. Pero repetimos, esperamos verlo lanzando y bateando otra vez este año, y va a ser fantástico si lo puede hacer durante toda la temporada. Luis Vargas vía Twitter nos pregunta: los compañeros abridores de Tanaka son todos jugadores nativos. En el bullpen debería al menos tener un extranjero, por la regla de que no pueden ser todos bateadores o pitchers. Tienen que ser al menos 4 bateadores y un pitcher, o viceversa, y 5 en total. Tienes razón, Luis. Hay un jugador, un lanzador extranjero nuevo de apellido Conley, si mal no recordamos. Es un norteamericano, no recordamos el nombre en este momento, y si no mal no recordamos, también hay un taiwanés, Chia Hao Tsung, si mal no recordamos el nombre.
De manera que sí, ellos tienen lanzadores extranjeros que están en el bullpen, no abridores, sino relevistas. Y entre los jugadores extranjeros que van a ser bateadores, si mal no recordamos, es el cubano Rusney Castillo, va a ser el único extranjero. No recordamos si han contratado otro bateador extranjero hasta el momento, pero bueno, en eso sí, sí, sin duda Rakuten tiene al menos un jugador extranjero o un lanzador extranjero en su nómina, al menos dos. Otra pregunta de Luis Vargas. ¿Carpas de Hiroshima siguen siendo los únicos que tienen una granja en la República Dominicana? Sí, sí es el único equipo japonés que tiene una granja fuera de Japón. Que es una academia que fue fundada en 1990, si mal no recordamos, la Academia de los Carpas de Hiroshima en la República Dominicana. Luego nos pregunta, ¿los dos prospectos de 16 años que firmaron con los Gigantes de Yomiuri vienen de esa granja? No lo sabemos, suponemos que no. Suponemos que son jugadores que los scouts de los Gigantes de Yomiuri venían siguiendo directamente y que decidieron firmarlo en ese momento. Pero hasta donde sabemos, no, ellos no salieron de la granja de los Carpas de Hiroshima. Otra pregunta de Luis Vargas. ¿Carter Stewart Jr. podría debutar este año? Sí, es decir, él ha podido debutar desde que llegó a Japón. Él tiene contrato de Liga Mayor, pues él ha estado jugando con el equipo menor hasta este momento porque el equipo lo está desarrollando. Considera que todavía no está listo para que juegue con el equipo mayor, pero de poder debutar, él ha podido debutar con el equipo mayor desde que llegó a Japón. Él no tiene lo que llama un contrato de desarrollo, él tiene un contrato de Liga Mayor, un contrato de 6 años por $7 millones o algo así. Pero en términos de si quisiéramos verlo debutar este año, sin duda alguna. Quisimos verlo debutar el año pasado, pero no se dio. Suponemos que en parte por el coronavirus y todo el cuento. Pero este año que las cosas más o menos están, o al menos están más normales que el año pasado, este año esperamos que sí lo pongan a lanzar al menos en un par de partidos. Pues lo queremos ver haciendo una apertura en el equipo mayor a ver qué tal le va. Andy Montoya vía Facebook nos hace un par de preguntas. Primero, ¿cómo sería el contrato de Omar Linares? ¿Se sabe su precio y su tiempo? Gracias Andy por la pregunta. Lamentablemente no sabemos los detalles del contrato de Linares. Suponemos que no es mucho dinero, va a ser un dinero bien limitado. Y no sabemos por cuánto tiempo, pero suponemos que lo renuevan cada año, que cada año revisan lo que hizo y si consideran que estuvo bien, pues simplemente lo renuevan para el año que viene. Será un contrato de un dinero limitado, $40,000 al año, $50,000 al año, algo por el estilo. No creemos que sea mucho más que eso, pero sin duda alguna el aporte de Linares ha sido muy valioso al equipo de Chunichi. Linares ha sido básicamente el mentor principal de Dayan Viciedo, y cuando hemos entrevistado a Dayan Viciedo, él le ha dado crédito a Omar Linares por toda la ayuda que le ha dado mientras Linares ha estado con él, trabajando con él. Viciedo ha mejorado muchísimo como bateador en Japón y parte de eso se debe al aporte de Linares, que está a su lado todo el tiempo, que conversa con él, ellos planifican las cosas en conjunto. Cuando Viciedo se mete en un slump, en un problema, pues Linares está con él y entre los dos discuten las distintas posibilidades y llegan a un acuerdo acerca de lo que tienen que hacer para salir de esa mala racha. Y pues ha funcionado. A Viciedo le ha ido muy bien. Así que suponemos que Linares lo seguirán trayendo de vuelta, al menos hasta que Viciedo se vaya del equipo. Otra pregunta de Andy Montoya dice, ¿algún comentario nos puede dar sobre si existen mansiones en Japón de algunos jugadores, ya que hay poco espacio? Gracias por la pregunta. Es una pregunta interesante, Andy. Caramba, estamos seguros de que sí, es decir, el espacio en Japón es bastante limitado, pero de haber casas grandes existen, de haber casas lujosas las existen sin duda. La única que hemos tenido la oportunidad de ver, porque en ese sentido los japoneses son ¿cómo se dice? No penosos, sino privados, digamos. Ellos no están echándole cara a los demás que ellos son ricos, ni mucho menos. Ellos, por supuesto, compran carros de lujo, etcétera, se dan buena vida, pero no es que están publicando eso en todas partes. Pues ellos quieren mantener su privacidad porque los tabloides japoneses, los periódicos y las revistas sensacionalistas son muy
muy fuertes en Japón y si uno les da ese espacio, pues ellos se invaden por completo la vida privada de uno y los molestan. Entonces, en ese sentido ellos son muy privados, no quieren compartir mucho de ellos, pero de haber mansiones, sin duda alguna existen. Una de ellas que podemos ver, quizás no es una mansión del tamaño de las que se ven en los Estados Unidos, aquí en Canadá, especialmente en Canadá donde el espacio sobra. Aquí el espacio todo es gigantesco porque hay muchísimo espacio para todo. Las casas son enormes, mientras que en Japón todos los apartamentos, todas las casas son bien chiquitas porque no hay mucho espacio. Pero, por ejemplo, el único ejemplo que sí conocemos y que lo hemos visto y que lo podrás ver tú también, Andy, es el ejemplo del venezolano Alex Ramírez, que fue hasta el año pasado el manager de las Estrellas de Arena, jugó 13 años en Japón, etcétera. Él vive publicando videos con su esposa y sus hijos. Tiene una esposa japonesa y tiene 3 hijos. Y los ven especialmente durante la pandemia. Él publicaba videos en su casa con los niños jugando, haciendo ejercicios, etcétera. Y caramba, en esos videos uno se da cuenta que la casa es enorme, es gigantesca, tiene pues muebles de lujo, todo ese tipo de cosas. Así que sí, sin duda, existen las casas. Hay gente millonaria en Japón, por supuesto, y ellos pues construyen las casas más grandes que puedan y viven con todo el lujo que se pueda querer o necesitar para vivir bien. Pues, de manera que de existir existen, lo que pasa es que no tenemos la oportunidad de verlas muy a menudo. Oscar Nereo, a través de la sección de comentarios de nuestra página beisboljaponés.com, nos preguntan o nos dice, con respecto al estadio de los Leones de Seibu, nos dice, lo mejor es el techo retráctil, es decir, el techo de los estadios que se abren y se cierran. Se evitan así los problemas de temperatura que pueden suceder como en el caso de los estadios de los Leones de Seibu. El Meiji Jingu y el estadio Koshien son otros estadios que necesitan ser demolidos y cambiados por nuevos. En ese caso, para los juegos universitarios se tiene el estadio anexo del Jingu y para los de la secundaria el estadio de Kobe. Es un buen comentario, Oscar. Si mal no recordamos, ya hay planes para demoler el estadio Meiji Jingu. Lo van a sustituir, van a construir un estadio nuevo. Eso iba a ocurrir el año pasado, pero si mal no recordamos, se ha retrasado por motivo de la pandemia. Pero hasta donde sabemos, sí hay un plan para destruir el estadio Meiji Jingu, que fue construido en 1926. Es apenas 2 años más joven que el estadio Koshien y es un estadio muy querido en Japón. Pero obviamente no tiene la misma... el mismo aura que el estadio Koshien, de manera que no, digamos, la gente no va a protestar mucho si lo destruyen. Pero repetimos, hasta donde sabemos ya existe un plan para demoler el estadio Meiji Jingu, van a construir uno nuevo. No sabemos si en el mismo sitio o en otro lado, pero existen planes para hacer eso. El estadio Koshien, eso es imposible, eso jamás vamos a ver que van voluntariamente van a destruir el estadio, van a construir uno nuevo. El estadio Koshien es como el Wrigley Field de Chicago. Eso jamás ni nunca va a ser destruido. Eso es un estadio extremadamente querido, venerado, adorado por Japón. Lo van a remodelar sin duda alguna, pero destruirlo y construir uno nuevo, eso jamás ni nunca va a ocurrir. Es un estadio que tiene demasiada historia, es demasiado popular, es demasiado querido por los fanáticos. O sea, la gente va a poner el grito en el cielo si algún día a alguien se le ocurre decir, no, bueno, vamos a destruir este estadio, vamos a construir uno nuevo. No, no. Eso jamás va a pasar. Ellos lo van a remodelar como yo lo han hecho en varias ocasiones. Pero destruirlo y construir uno nuevo, eso no lo vemos. Eso jamás va a ocurrir. Salvo que sea un terremoto que lo destruya y no haya otro remedio que construir uno nuevo. Pero voluntariamente eso jamás va a ocurrir. El estadio Koshien es algo demasiado importante en Japón como para destruirlo, para construir uno nuevo. Sigue Oscar Nereo, nos dice, con respecto a los Tigres, no habría problemas y con las golondrinas, el estadio de Kawasaki, bueno, este es el comentario con respecto al estadio que ya vimos. Otra pregunta, Oscar Nereo dice, la KBO, la Liga Coreana, vio caer por segundo año consecutivo el salario promedio de sus jugadores, porque no es exclusivo de las grandes ligas este problema. Mi pregunta es, ¿bajó el salario promedio en 2020 con respecto a 2019 en la NPB? En 2021 seguro subirá porque por los 2 salarios de casi 9 millones
y el hecho de que las Águilas Doradas tienen dinero para subir los salarios a toda escala. En 2020 no, el salario promedio de los jugadores japoneses y de los jugadores en general en la NPB no bajó en 2020. Hasta donde sabemos, los equipos les pagaron el 100% de sus salarios a todos los jugadores de la NPB en el año 2020. Ese fue uno de los grandes problemas en las grandes ligas. Los jugadores de grandes ligas solamente cobraron por el número de partidos que disputaron en la temporada 2020. Eso fue un acuerdo al que ya habían llegado la Asociación de Peloteros y las grandes ligas. En Japón, y eso lo reportamos en su momento, en Japón ningún equipo ni le bajó el salario ni le recortó el salario a ninguno de sus jugadores. Los dos equipos de la NPB les pagaron completo a todos sus jugadores en la temporada 2020. De manera que el salario sin duda no bajó. Por el contrario, es probable que haya subido porque los salarios que pagaron en 2020 pues eran mejores quizás que los 2019, y los que van a pagar ahora en 2021 sin duda alguna van a ser mejores salarios que los de 2020. De manera que los salarios en Japón están en ascenso, y la liga japonesa en general está en ascenso. Ha mejorado muchísimo en los últimos años en términos de asistencia, en términos de venta de sus productos, etc. El año pasado obviamente sufrió un bajón por motivo del coronavirus, pues, porque los fanáticos no podían entrar a los estadios, y cuando entraron era una capacidad limitada. Y eso obviamente les va a afectar la asistencia, les va a afectar los ingresos. Pero en los 5 o 6 años anteriores a eso, la liga ha estado siempre en ascenso, y vamos a ver que va a seguir ascendiendo en el futuro. No vemos que eso vaya a cambiar de manera drástica. Si ha cambiado temporalmente es por el problema del coronavirus, pero no ha sido algo o no es algo que nos parece que va a afectar a la liga por mucho tiempo. Una vez que las cosas vuelvan a la normalidad, después de que se supere la pandemia, vamos a ver otra vez los estadios llenos de fanáticos, vamos a ver nuevos récords de asistencia, nuevos récords de ventas, de productos de los equipos, etc. La liga japonesa ha mejorado muchísimo en ese, y de hecho ya le ha estado ganando a las grandes ligas, especialmente en la asistencia promedio a los estadios. Los estadios japoneses están siempre llenos. En los últimos años, todos los equipos han tenido los estadios básicamente, salvo 2 o 3 equipos cuya asistencia no es tan grande, la mayoría de los equipos han tenido los estadios llenos, especialmente en la Liga Central. Algo así como que 4 de los 6 equipos de la Liga Central han tenido por lo menos 2 millones de aficionados en sus estadios cada temporada, y eso quiere decir que casi siempre están llenos. Y eso es algo increíble que no se ve con los otros equipos. De manera que en ese sentido nos parece que la liga va a seguir la liga japonesa va a seguir en ascenso, porque ellos han estado trabajando muy bien, se han conectado muy bien con sus fanáticos, y nos parece que el ascenso, la liga en todo término va a seguir ascendiendo, tanto en calidad de juego como en la popularidad y la asistencia de los fanáticos y las ventas de productos del equipo. Las grandes ligas ha caído mucho la asistencia, como en los últimos 6 años ha estado bajando la asistencia cada año, porque realmente los equipos no han hecho mucho para manejar el problema, o para contrarrestar ese problema. Y uno de los grandes problemas, y que lo hemos visto en los últimos años y lo hemos discutido en los últimos años, es que las grandes ligas entró en una etapa en la que todas las decisiones están hechas basadas en dinero. Ellos no piensan en cómo se sienten los jugadores, no piensan en cómo va a afectar eso a los fanáticos. Ellos, y ya lo explicamos, la razón por la cual la asistencia sigue bajando en las grandes ligas es porque en el pasado la asistencia era la principal fuente de ingreso de los equipos de grandes ligas. Mientras más fanáticos, más entradas vendían, más dinero ganaban. Hoy día, la mayor cantidad de dinero que ganan los equipos vienen de los acuerdos televisivos con las televisoras regionales que transmiten sus partidos. De manera que si entran muchos fanáticos o no entran muchos fanáticos a los estadios, el equipo igual gana dinero. Eso no les hace demasiada diferencia. Y por esa razón es que no han hecho un mayor esfuerzo en tratar de aumentar la asistencia, o de corregir el problema que está causando que los fanáticos no vayan más al estadio. Mientras que en Japón es todo lo contrario. Pues en Japón los equipos, las ganancias de los equipos todavía dependen bastante de la asistencia de fanáticos de los estadios, y ellos han estado haciendo un esfuerzo enorme en haciendo promociones especiales y todo tipo de cosas para que los fanáticos vayan a los estadios y estén presentes todo el tiempo. Esa es la razón por la que la NPB la está viendo mejor en ese momento, en ese departamento, y en términos generales también.
Finalmente, Michael, a través de la sección de comentarios de nuestra página beisboljaponés.com, nos dice, buena decisión del club de nombrarlo como cerrador oficial. Estamos hablando de los Tigres de Hanshin con respecto al venezolano Robert Suárez. Después dice, felicitaciones a Robert Suárez desde Cuba por su gran actuación y por ser el cerrador titular de los Tigres de Hanshin. De manera que gracias Michael por el comentario y gracias a todos por sus preguntas y comentarios esta semana. Con esto llegamos al final del programa de hoy y nos despedimos con la canción de ánimo del cubano Yurisbel Gracial. Estamos siguiendo el mismo orden de los mejores jugadores, mejores bateadores latinos de la temporada pasada y es el turno pues del cubano Yurisbel Gracial, que es una canción bien bonita. Y con ella nos despedimos el día de hoy. Muchísimas gracias una vez más por habernos acompañado en el programa de hoy y nos despedimos con la canción de ánimo del cubano Yurisbel Gracial.